Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Misael Abraham Navarrete Uribe, soy técnico en urgencias médicas a nivel básico y también soy estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas impartido por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estamos en lo que es la estancia número 1. Actualmente la estancia la estamos cursando en la delegación de Cruz Roja Mexicana Hidalgo del Parral, Chihuahua. Estamos ahí trabajando en la estancia número 1 y en esta ocasión pues vamos a presentar lo que es la actividad del asesor externo, a cargo del asesor externo. Vamos a hablar un poquito acerca de la actividad. Entonces pues vamos a primeramente a presentar el caso. Esto sucedió hace aproximadamente medio año en el que pues fuimos enviados a un servicio donde se reportaba una volcadura en una de las carreteras federales que conecta a nuestra ciudad con la capital del estado, en la carretera Jiménez. Se trataba prácticamente de un pediátrico de 8 años, el cual había sido eyectado del vehículo al momento de que sucediera la volcadura. Este servicio fue un servicio traumático en donde sucedió una volcadura. El paciente pediátrico pues quedó prácticamente sobre la cinta asfáltica, quedó sobre la carretera aproximadamente de 3 a 5 metros de la camioneta. Se procedió pues a atender el llamado. Cuando llegamos al lugar del incidente, del accidente, pues prácticamente encontramos al pediátrico sin respuesta alguna. Lo encontramos inconsciente, no respondía a ningún estímulo y pues determinamos que probablemente se trataba de un traumatismo cráneoencefálico severo. Esto fue la primera impresión diagnóstica que tuvimos y pues notamos un compromiso de la vía aérea. Esto es porque en el lugar había 4 enfermeras, que iban transitando por la carretera, quienes se pararon a dar auxilio al pediátrico. Una de las enfermeras indicó que estaba batallando mucho para respirar y que le estaba saliendo mucha sangre por la boca. Cuando nos bajamos de la unidad, en este caso un servidor que se dirige hacia el pediátrico, efectivamente me acerco y escucho gorgoteos en su vía aérea donde estaba la salida abundante de sangre por la nariz y por la boca, y procedo a lo que es a permeabilizar la vía aérea, en lo que mi compañero pues prácticamente trae los materiales para poderlo abordar a la unidad, y pues prácticamente se le brinda un traslado inmediato debido a la gravedad de las lesiones. Es muy importante mencionar que de la delegación o de la base hacia el lugar de la escena hicimos 12 minutos de viaje, y del lugar de la escena al hospital más cercano hicimos 6 minutos. Entonces fueron 6 minutos de traslado en los cuales se llevaron a cabo muy poquitas acciones o intervenciones prehospitalarias. Sin embargo, ayudaron a preservar la vida del pediátrico. Otro punto muy importante a destacar en este caso fue que el paciente pediátrico viajaba en compañía de su papá, quien su papá pues prácticamente resultó sin ninguna lesión. Aquí mostramos lo que es un gráfico o un algoritmo, si lo queremos ver, un diagrama de flujo en el cual podamos hablar sobre las intervenciones y acciones realizadas en el lugar de la escena. Primeramente pues arribamos a la escena, checamos la seguridad de la escena era segura. Esto también se llevó a cabo cuando nos íbamos acercando al lugar de la escena, íbamos preguntando sobre datos más de la escena. Llegamos y evaluamos la vía aérea, en este caso un servidor fue quien la evaluó, y notamos que estaba comprometida y que era necesario hacer uso del aspirador. Preparamos todo para abordar a la unidad. No duramos ni 2 minutos para abordarlo a la unidad, y en cuanto lo abordamos a la unidad comenzó la aspiración. Evaluó la ventilación, donde no había compromiso de la ventilación. Sí se trataba de la vía aérea, porque pues prácticamente podía grabar la ventilación. ¿Por qué? Porque se escuchaban los gorgoteos por la salida de líquidos, en este caso de sangre, por la nariz y por la boca. Decidí comenzar la oxigenoterapia, coloqué un oxímetro de pulso
me determinó entre 80 y 85% de saturación, 82% me parece, que me determinó la saturación, y decidí comenzar la oxigenoterapia. Inmediatamente pasé a evaluar la circulación, donde encontré que el paciente se encontraba diaforético por la pérdida hemática y el llenado capilar pues estaba retardado. Procedí a hacer una evaluación neurológica con mi escala de coma de Glasgow, determinando que tenía únicamente 4 puntos y pues probablemente se trataba de un traumatismo cráneoencefálico severo. 4 puntos, ¿por qué? Porque en la respuesta ocular pues no había respuesta ocular, no había ningún tipo de estímulo, no respondía a ningún tipo de estímulo. También por ahí en lo que es la respuesta motora, pues no había ningún tipo de respuesta motora, y en lo que es ahora sí que la respuesta verbal, pues nada más era lo que prácticamente eran sonidos incomprensibles donde no se entendía lo que decía. Entonces, a la exposición hubo una sospecha de fractura de base craneal, un traumatismo cráneoencefálico, y se llevó a cabo la decisión de traslado, un traslado inmediato, ya que pues podía agravarse e incluso morir en cualquier momento. Una vez arriba de la unidad, pues procedimos a hacer una evaluación secundaria en donde se llevó a cabo una evaluación rápida de trauma, esto sin retrasar lo que es la aspiración. La aspiración se estaba realizando de manera continua mientras se realizaba una evaluación rápida de acuerdo a la mnemotecnia de CAP-BLS-TIC, buscando deformidades, contusiones, abrasiones, penetraciones, buscando quemaduras, laceraciones, signos de edema, en donde afortunadamente no se encontró ninguna otra lesión más que la lesión craneal, y se procedió a una evaluación de signos vitales donde se encontró inestabilidad. Aquí en la evaluación de signos vitales fue sumamente rápido, todas estas acciones se llevaron a cabo dentro de los 6 minutos de lo que fue traslado. Entonces se procedió a hacer un historial sample con el padre quien iba delante de la unidad, y pues esto era porque el menor se encontraba inconsciente. Sin embargo, no se encontró algún tipo de anomalía en el sample, todo fue negado por el padre. Únicamente el pediátrico tenía lo que era una fractura en radio y cúbito del lado derecho, de hecho traía su férula de yeso con él, y pues fue los datos importantes que se determinaron. Y logré hacer una reevaluación de las intervenciones, no volví a reevaluar los signos vitales, únicamente revisé que en este caso el oxígeno suplementario que estaba administrando siguiera saliendo. Continué todo el camino durante los 6 minutos, continué con la aspiración y finalmente logramos accesarlo a un hospital. El servicio fue demasiado rápido, el servicio fue impresionante, fue impactante, y más fue muy estresante por ser un paciente pediátrico. Entonces también de señalar que me encontraba solo en la cabina de atención. Fue un paciente que atendimos solo, y pues afortunadamente, a pesar de las pocas intervenciones que logré hacer por el corto tiempo, el paciente no perdió los signos vitales durante el traslado. Vamos a pasar a un punto muy interesante, donde pues prácticamente son las acciones e intervenciones faltantes. El llevar a cabo este tipo de actividades dentro de la Universidad Abierta y Distancia de México te hace recapitular, o te hace volver a analizar las situaciones por las cuales tú has pasado y que has ayudado o has atendido, ¿no? Y aparte te genera cierta parte del ojo clínico. ¿Por qué? Porque ya cuando te vuelves a enfrentar a una situación así, pues ya sabes cómo responder o ya sabes cómo actuar. Entonces, ¿qué acciones o intervenciones pues faltaron? Faltó una permeabilización de la vía aérea. Sí abrí la vía aérea cuando giré al paciente para abordarlo a la camilla rígida y subirlo al carro camilla para subirlo a la unidad. Sin embargo, no hubo una permeabilización de la vía aérea. A pesar de que se trataba de una probable fractura de la base del cráneo, no consideré aplicar una cánula orofaringea. Como había mucha salida, o la salida era muy excesiva de sangre por la boca, pude haber implementado o aplicado una cánula orofaringea, una cánula de Berman. ¿Para qué? La cánula de Berman tiene la característica de que está acanalada en los lados. Entonces,
Como tenía que estar aspirando continuamente y como la aspiración la estaba realizando con una cánula de Yankauer con la ayuda del aspirador portátil, una cánula de Berman me hubiera ayudado mucho para seguir aspirando y sobre todo mantener permeable la vía aérea del paciente. Entonces, siento que fue uno de los puntos muy críticos que me hizo falta en la atención de dicho paciente. El manejo del choque. No chequé la temperatura del paciente por la intensidad de la situación. Sin embargo, lo que pude haber hecho mientras yo me dedicaba a aspirar al paciente, pues fue haber puesto una sábana térmica para poder mantener la temperatura corporal del pediátrico y de esta manera darle un manejo del choque. Ese fue otro punto muy importante. Y finalmente un aseguramiento a una camilla rígida. El paciente sí se abordó a una camilla rígida y se abordó a una camilla, a un carro camilla. Sin embargo, no se ajustó como tal para poder inmovilizarlo completamente. Lo que nos interesaba era abordar el paciente a la unidad para poderle brindar la intervención principal, que en este caso era la succión o la aspiración de la vía aérea, para que el paciente no fuera a broncoaspirar. Entonces nos enfocamos más en la intervención más crítica, en este caso la vía aérea, para poder trasladar al paciente y llegarlo de la manera más rápida al hospital más cercano, en este caso al IMSS Clínica 23 de Parral. ¿Cómo hubiera ayudado? Bueno, la permeabilización de la vía aérea hubiera ayudado en que pues no hubiera permitido que el paciente junto con la aspiración pues no broncoaspirara y que se mantuviera libre la permeabilización de la vía aérea. De esta manera se aprovechará mucho más el oxígeno que está ingresando a su cuerpo y se pudiera mantener una buena hipoperfusión, una buena perfusión tisular, perdón. El manejo del choque la salida era muy excesiva, la hemorragia estaba muy abundante en la base del cráneo, entonces probablemente el paciente en cuestión de minutos iba a caer en un estado de shock hipovolémico, por lo tanto se debió haber anticipado el manejo del choque. Y finalmente el aseguramiento de la camilla rígida, aunque no se detectaron lesiones en otra parte del cuerpo más que la contusión en el cráneo que llevó a un probable traumatismo craneoencefálico severo, el aseguramiento de una camilla rígida hubiera ayudado mucho para estabilizar la columna y las estructuras del cuerpo o del tronco, y de esta manera, en caso de que hubiera alguna otra lesión, pues no se hubiera agravado, porque de otra manera, aunque iba asegurado en la camilla rígida y en el carro camilla, el paciente llevaba un poco de movimiento. Entonces, si hubo alguna lesión en otra parte del cuerpo que no fue visible y no se detectó en el momento, pues pudo haber agravado por no llevar a cabo una inmovilización adecuada. Por otro lado, pues vamos a hablar sobre la importancia de seguir los protocolos. La importancia de seguir los protocolos de atención prehospitalaria, pues prácticamente es mantener un mejor orden y organización. Seguimos una línea de acción, en este caso una línea de actividades, en donde vamos buscando las lesiones y vamos atendiendo conforme vamos encontrando. De esta manera evitamos errores. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que hacer todos los pasos y cuáles son los pasos y los vamos siguiendo esos lineamientos, y al final del día pues vamos a garantizar nuestra seguridad y la del paciente, porque los protocolos para eso están diseñados, para brindar una atención prehospitalaria de manera eficiente pero también segura. Pues eso es todo por parte de la actividad del docente externo. Son muy interesantes este tipo de actividades porque son actividades de reflexión, actividades en las cuales hay que ponerse a pensar en lo bueno y en lo malo que se hizo, y pues nos ayudan mucho en nuestra formación profesional como técnicos superiores universitarios en urgencias médicas. Gracias.